Hola y bienvenido a un nuevo episodio en el podcast en español de Nats, un espacio no solamente para aprender español, sino también para aprender sobre la cultura peruana y sobre la vida cotidiana. El día de hoy he venido con un episodio que creo de que es bastante distinto en cada cultura, pero a la misma vez similar. ¿Y a qué me refiero? Algo muy curioso que muchas personas extranjeras me dicen que han vivido acá en el país es cómo es tan distinto hacer amigos en su país que en Perú. Y es que siempre les pasa esto. Las personas peruanas son muy amables, pero no entienden si es que realmente se ha llegado a esa fase de ser amigos o son simplemente conocidos y ya. Y honestamente creo que entiendo mucho esa confusión, ya que en Perú creo que es un país que se caracteriza mucho por su calidez social, ya que conversamos bastante fácil, sonreímos bastante, somos bastante cordiales, somos bastante amables. Ajá, ayudamos incluso a otras personas que no conocemos y hacemos bastantes bromas, aunque no conozcamos mucho o en profundidad a esta nueva persona. Pero creo que muchas veces eso no significa que la amistad sea profunda y por eso es que he decidido ese tema para el episodio del día de hoy. Bien, por eso es que el día de hoy vamos a hablar de ello. ¿Cómo se hacen amigos en Perú? ¿Cómo funcionan los grupos sociales? ¿Por qué a veces puede ser tan fácil conectar pero difícil realmente de entrar en un círculo cercano de alguien? Ujú. Pero antes quisiera preguntarte algo antes de empezar. ¿En tu país es fácil hacer amigos? ¿O las personas separan el ser amable del ser amigo? ¿O todo es mucho más directo y mucho más rápido? ¿Sí? Me gustaría escuchar sus opiniones en los comentarios y si están listos, comencemos. Bien, entonces creo de que deberíamos empezar el episodio de hoy diciendo de que algo muy peruano es la cordialidad y la amabilidad desde el inicio. ¿A qué me refiero? De que muchas veces cuando tú conoces a alguien de Perú, lo primero que va a intentar hacer usualmente es hacerte sentir cómodo. Ujú. Teniendo pequeñas conversaciones, como de repente preguntando cómo estás, de dónde eres, si es que ya has podido probar algún plato peruano, si es que te gusta Perú. Ujú. Y esto hace que la conversación empiece bastante rápido, ¿sí? Pero como ya mencionaba antes, creo que la amabilidad no es algo que necesariamente refleje cercanía. Ujú. Y esto creo que puede ser confuso para muchas personas que vienen al país, ya sea por trabajo, por estudios o por un pequeño periodo de tiempo. Ujú. Porque quizás una persona peruana te pueda sonreír bastante, te puede ayudar, hablar con naturaleza, hacerte bromas e incluso sentir que estás en confianza, pero todavía de repente no te considera parte de su círculo íntimo. Ujú. Y creo que eso pasa bastante culturalmente porque Perú, como les mencionaba, la cordialidad social es muy importante. Ujú. Porque el ser demasiado frío puede verse como alguien maleducado o como alguien indiferente. Ujú. Y muchas veces las personas llegan a ser más cálidas con desconocidos que incluso con personas que ya conocen de años. Ujú. Pero creo que como en todo país y como en todo lugar, la verdadera amistad toma bastante tiempo, ¿cierto? Y es que en Perú específicamente, algo que sigue siendo muy fuerte y el que esté presente es el construir la amistad no solamente conversando, sino también mediante experiencias. Ujú. Compartiendo momentos, por ejemplo, almorzando juntos, ¿sí?
el poder quedarse conversando después del trabajo, después de las clases, el salir por un café, el de repente ir al cumpleaños de la otra persona, e incluso ahora con todas las redes sociales, el poder compartir de repente videos con los cuales te sientas identificado o chistes incluso que puedas compartir con la otra persona. Ujú. Y creo que estas pequeñas acciones se van acumulando y hace que poco a poco aparezca esta confianza en la relación entre ambas personas. Ujú. Y creo que en Perú es más usual que la amistad nazca de manera natural y no tan planeada, en donde llega un momento en donde tú dices y conversas con la otra persona y dices, "Oh, ¿cuándo nos hicimos tan cercanos?" ¿Sí? Y creo que eso es algo, bueno, como les comentaba, natural y algo que simplemente nace y no hay un momento en donde tú digas, oh, wow, soy como que súper amiga de esta persona, sino que es algo que simplemente se siente y que se tiene, ¿no? Esta consideración. Ujú. Bien, algo que también creo es importante mencionar es que valoramos muchísimo la lealtad que se puede tener en una amistad. Ujú. Por ejemplo, el estar en momentos difíciles, no solamente en los momentos de felicidad o momentos de viajes, sino también momentos difíciles, el responder cuando alguien necesite ayuda e incluso el acompañar emocionalmente a la otra persona cuando lo necesite. Ujú. Porque creo que las personas peruanas podemos ser bastante afectuosas con nuestros amigos cercanos, incluso más de lo que uno se puede imaginar. Ujú. Porque creo que cuando alguien realmente es cercano a ti, normalmente se queda bastante tiempo en tu vida, ¿cierto? Pero como toda relación, siempre se debe tener bastante cuidado, bastante mantenimiento y sobre todo el propiciar esta comprensión entre ambos. Ujú. Bien, ahora, algo que creo que está muy presente también en Perú son los grupos, los grupos sociales. Ahora, creo que en Perú muchas amistades funcionan por grupo. ¿A qué me refiero? Y creo que esto puede sorprender a muchas personas que no están muy familiarizadas con la cultura peruana. Y es que hay muchos países en donde las amistades suelen ser más individuales, ¿cierto? Y donde el tener un nuevo amigo no significa que tengas de repente que consultarle a otro amigo, sino simplemente son amigos y ya. Pero en Perú creo que existe más esto del grupo. El grupo, por ejemplo, del colegio, de la universidad, del trabajo, de la iglesia, de baile, ¿sí? O de las distintas actividades que tú realices en tu día a día, creo que estos grupos hacen que, eh, si bien tengas diversas amistades, también no puedas juntar a todas estas personas que son tus amigos, ¿cierto? Porque imagínate que es tu cumpleaños y que quieres juntar a tu grupo de la universidad con tu grupo de la iglesia. Probablemente no vayan a tener muchas cosas en común, lo que haga que de repente por tu cumpleaños una fecha se lo dediques a un grupo y otra fecha para otro grupo. Sí, cosa que es algo gracioso, pero que pasa. Sí, lo digo por experiencia propia y también por mis hermanas que tienen muchos amigos y también siempre hacen eso, como que 3 días seguidos de pura fiesta y un día se le pasan con un grupo, otro con otro grupo y así sucesivamente. Y es que creo que cada grupo no se puede juntar porque comparten no solamente experiencias, sino también bromas internas, historias, apodos, ¿sí? Que se pueden tener, incluso cosas o referencias que solamente personas del mismo grupo pueden entender. Ujú. Y es por eso de que creo que algo muy importante que deben tener en cuenta es de que si alguien de Perú o cuando estén en Perú te empiezan a incluir en un grupo en específico, significa que ya te están considerando parte de su grupo, parte de su comunidad y que probablemente estés siendo bastante cercana hacia esa otra persona. Ujú. Porque si bien entrar a un grupo toma su tiempo,
también una vez que estás dentro y te consideran, esta consideración no dura simplemente días, meses, sino años o incluso décadas. Ujú. Incluso algo muy lindo que recuerdo es que mi mamá tiene su grupo de la universidad con las personas con las cuales estudió y hasta ahorita, después de 20 o 30 años, creo que han egresado, se siguen reuniendo para compartir, para contar sus experiencias y ponerse al día. Ujú. Bien, entonces creo que les debe surgir esta pregunta también. ¿Cómo sabes cuando realmente eres un amigo cercano a un peruano? Hmm. Creo que no hay un momento oficial donde uno diga, oh, a partir de aquí somos mejores amigos, ¿sí? O simplemente somos amigos, sino que es algo que creo que simplemente pasa. Ujú. Un día de repente alguien puede empezar a escribirte más seguido, a comunicarse más por redes sociales, al tener bromas en común contigo, el preguntarte cómo estás, el invitarte a diversas reuniones. Y creo que ahí es cuando uno se da cuenta, ¿cierto? El, de repente el mostrar este cariño a través de las pequeñas acciones que uno pueda tener. Como también habíamos abordado en el video anterior sobre las relaciones románticas, también en las relaciones de amistad, cuando uno pregunta, se preocupa por la otra persona y pregunta si es que ya llegó, si es que ya almorzó, si es que está todo bien. Ujú. Eh, de repente estas pequeñas cosas simbolizan mucho la cercanía que uno pueda tener de amistad hacia alguien. Ujú. Otra señal muy importante de que eres un amigo cercano de una persona peruana es que te invita a muchas veces los cumpleaños o eventos familiares que se puedan tener. Ujú. Porque para Perú, como lo habíamos abordado en el episodio de cumpleaños, el cumpleaños es un día muy especial y casi como un evento nacional para toda persona peruana. ¿Sí? Entonces, si alguien te invita a un evento tan importante y te incluye en su vida personal, significa que probablemente ya te considere un amigo cercano. Y algo que creo que es bastante bonito de las amistades en Perú es que son bastante protectoras y emocionales, ¿sí? En donde la persona usualmente está presente, somos bastante cariñosos y también bastante bromistas. Ujú. E incluso a veces demasiado sinceras, pero eso lo abordaremos en otro episodio. Bien, y creo que esto hace que las amistades muchas veces se sientan más humanas. Bien, y en mi experiencia personal, creo de que muchas veces el aprender idiomas también me hizo aprender algo muy importante. Y es que la amistad, al igual que lo comentaba en el episodio de relaciones amorosas, no se ve o se da igual en todas las culturas. Ujú. Hay países en donde de repente las personas se pueden demorar mucho tiempo en abrirse emocionalmente y otros en donde la conexión es bastante rápida, ¿sí? Bastante espontánea. Ujú. Pero creo de que sea la forma en las cuales uno puede hacer amigos, creo que una vez que uno obtiene esta amistad, se obtiene un vínculo bastante importante y bastante apreciado en la vida. Ujú. Porque eh, creo de que si bien en Perú somos bastante abiertos, ujú, también em, emocionalmente creo que tomamos un poquito más de tiempo el poder de repente considerar a alguien cercano, pero una vez que es cercano, siempre lo será. Em, entonces creo que también las relaciones más bonitas y más lindas se construyen lentamente, ¿cierto? Conociendo a la otra persona, con tiempo, con repetición y sobre todo con experiencias compartidas. Ujú. Entonces creo que hasta aquí hemos abordado el episodio del día de hoy. Eh, el día de hoy les he compartido tanto de mi experiencia como lo que he podido visualizar
en mi día a día y una parte de cómo hacemos amigos en Perú. Ya hemos visto que no muchas veces es rápido o incluso puede ser confuso al inicio, pero que generalmente es bastante sincero y cálido cuando la relación crece de verdad. Ujú. Entonces ahora quiero preguntarte, ¿cómo funcionan las amistades en tu país? ¿Las personas son bastante abiertas o son más reservadas? Ujú. ¿Es fácil entrar en este caso a un grupo social? Ujú. Me interesa mucho conocer cómo es que viven ustedes su día a día socialmente. ¿Sí? Así que por favor dejen su opinión en los comentarios y si les gustó este video no se olviden a darle un like y suscribirse para los siguientes episodios del podcast en español de Nats. ¿Bien? Entonces eso sería todo por el día de hoy. Los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.